Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos vean. Mi nombre es Elías y para mí es un gusto poder volver a estar con ustedes. Este año sin duda fue un año difícil personalmente. Eh, Terminé las materias dentro de la universidad y venía la incertidumbre de qué es lo que iba a hacer ahora, la presión por terminar mi tesis y por poder hacer ciertos proyectos personales y que muchas veces no tenías tiempo o te causaba dudas acerca de si estabas invirtiendo bien tu tiempo. Sin duda alguna, algo que me ayudó bastante fue el poder leer, el poder dedicar tiempo a la lectura, y no solamente dentro del ámbito histórico, sino también en la poesía o en la literatura. Es por eso que en este último video, antes de cerrar el 2022, vengo a compartirles un poco de lo que pude leer a lo largo de este año. Quizá fueron reducidos los libros que alcancé a leer, pero sin duda alguna creo que todos aportaron algo en mí. De esta manera pues quiero empezar así. Eh, este libro pequeño, un libro de bolsillo, que se llama La magia en 2500 palabras, eh, yo creo que fue uno de los libros que no esperaba encontrar, sobre todo porque lo encontré en un bazar con a un par de calles de mi casa, y entre estar charlando con la persona que atendía dicho bazar, pues encontré este libro que me costó 5 pesos y que sin duda alguna yo creo que fue una adquisición eh, muy bonita, porque me ayudó a entender conceptos básicos acerca de la magia. Dentro de mi investigación, en mi trabajo de tesis, pues es uno de los primeros conceptos que abordo. Y a pesar de que había leído diferentes textos en relación a lo que es magia, pues pude adquirir este pequeño libro, y sin duda yo creo que me hizo poder reconocer nuevos conceptos e interpretar nuevas cuestiones, ¿no? Entonces fue un libro de bolsillo muy bueno, de la editorial Bruguera, y la verdad es que por un bazar, por 5 pesos en un bazar, yo creo que fue una de las mejores adquisiciones. Un libro que quizá no he terminado de leer a lo largo del año, pero que ha estado presente en él, es este texto de Javier Villaurrutia, que se llama Nostalgia de la muerte. La editorial es el Fondo de Cultura, fue un obsequio y que sin duda agradezco demasiado. Eh, este libro tiene diferentes poemas, poemas muy gratos, y que en momentos en los que quizá he estado un poco harto de la lectura, que es de, pues digámoslo así, académica, de investigación, pues he recurrido a leer un poco de poesía, y me ha llenado y me ha hecho sentir tranquilo. Eh, Tiene una gran cantidad de poemas. He ido haciendo anotaciones de mis favoritos, y al final también viene con una obra de teatro, que no he llegado todavía completamente a esa parte, pero realmente la poesía ha, ha dejado una gran ayuda a mí, e incluso por el tema que es justamente la nostalgia de la muerte, me ha ayudado a poder percibir la muerte de diferente manera. La muerte como algo más allá de lo físico, como algo más allá de ver a un cuerpo dejar de existir, ¿no? O dejar de respirar, que su corazón deje de latir, ¿no? La muerte en diferentes interpretaciones, y no solamente la muerte, sino lo que viene después de la muerte, esa nostalgia que deja en cada persona, los momentos de duelo, y
Yo es una obra que recomiendo, tiene un gran compilado de poemas y yo creo que seguramente todos podremos encontrar alguno que nos haga o que lo hagamos sentir propio. También dentro de mis propósitos de este año y que desafortunadamente no pude todavía cumplir y que pues no bajo los ánimos ni la expectativa, es el de poder publicar algún artículo en alguna revista. Esa misma investigación o esa misma intención me hizo eh, comenzar a investigar, y uno de los libros que me ayudó es este. Se llama Historia de un pueblo, Nausontla. Este libro lo encontré en la biblioteca de la universidad hace un par de años, pero posterior, mmm, una amiga, una ex compañera de la secundaria, me regaló el libro, ¿no? Dice que ella lo encontró entre sus cosas y se acordó de mí, justamente porque mis papás son de la comunidad de Nausontla. Entonces fue uno de los libros que me ayudaron. De verdad, me causa un poco de curiosidad esta serie de libros, porque yo estoy seguro que hay más de otras comunidades del estado de Puebla, y justamente da la casualidad de que el editorial pues es el gobierno del estado de Puebla, ¿no? Entonces fue un libro que habla justamente de la historia de Nausontla. Me enteré de muchos datos que yo no sabía, como el hecho de que Hernán Cortés estuvo por tierras de la zona nororiental de Puebla, y a pesar de que tenía conocimiento de ello, pues obviamente en esta obra me enteré de otros datos, ¿no? Un poco más específicos. Entonces fue una obra que consulté para una investigación. Desafortunadamente no se pudo publicar, y yo creo que ya vendrá la oportunidad de publicar en algún otro momento, pero este fue uno de los libros que también pude leer en este 2022. Eh, Tal vez en algún otro momento ya había mencionado este libro, que es Muerte al filo de obsidiana, de Eduardo Matos Moctezuma. En lo personal, uno de mis libros favoritos, ya que es uno de los primeros libros que leí acerca del tema de la muerte entre los mexicas, entre los nahuas, y siempre, y bueno, causó en mí un gran interés por el tema, ¿no? Es un tema que estoy investigando ahora para mi tema de tesis, y yo creo que ha aportado en mí. Lo menciono porque a pesar de que lo leí a principios del 2019, es un libro que, que leo constantemente, porque como sigo en proceso de escribir la tesis, sin duda alguna, cada que lo leo entiendo cosas diferentes, puedo percibir lo que escribe el autor de otra manera, ¿no? Y entonces eso me ayuda a entender cosas que otros autores mencionan. Eh, yo creo que es un libro que, a pesar de que quizá hay que tener noción de ciertos términos, de cierto vocabulario académico, yo creo que es muy interesante para el público en general, y sobre todo si se trata de querer conocer un poco lo que es la concepción de la muerte. Entonces, es del Fondo de Cultura también. Si no me equivoco, en 2019 me costó alrededor de 70-80 pesos. Entonces también es una adquisición que valoro muchísimo, y que sí, ya está un poco maltratado, pero que en definitiva me sigue gustando y lo sigo conservando y me sigue ayudando demasiado. Otro de los libros que a lo largo de mi vida me han marcado y que me han ayudado mucho y que por siempre yo voy a recomendar, es un poco de literatura, que se llama Ver pasar los patos. A quien me pregunte, si yo tuviera si me preguntaran por mi libro favorito en cuanto a novelas, a literatura básica, yo hablaría de Ver pasar los patos. Si me preguntaran por un libro de amor, Ver pasar los patos.
por un libro de superación, Ver pasar los patos, por un libro de México siglo XX, Ver pasar los patos. Realmente es un libro muy, muy bonito. Lo leí en la secundaria. En la secundaria llevamos un proyecto de lectura donde cada bimestre leíamos un libro y posterior nos hacían un examen de 30 preguntas que equivalía al 30% de nuestra calificación final. Entonces, de cierta manera estábamos obligados a leer y yo creo que en este momento valoro y fue una gran iniciativa y agradezco sobre todo al docente que haya recomendado este libro de Toño Malpica. Yo tengo las copias. Yo creo que el objetivo también siempre va a ser fomentar la lectura, ¿no? Y recuerdo muy bien que hace un par de años se cuestionaba esto de las pintas que se hicieron en las librerías y que decía que leer era para burgueses. Y yo creo que no lo entendí hasta que quise comprar un libro y definitivamente costaba mucho, ¿no? Entonces, yo en lo personal, no me da pena decirlo, si tienen un PDF, si pueden sacar las copias y lo hacen por cuestiones económicas, yo creo que es más importante eso, ¿no? Leer y dejar de lado. Esta historia es de un niño que vive en la Ciudad de México eh, durante el siglo XX. Incluso él habla de que varias veces en la Ciudad de México vio pasar a los héroes de la Revolución. Esta historia habla acerca de cómo este niño va creciendo, ¿no? Este es un niño que vive diferentes aventuras con sus grupos de amigos y que al final de cuentas te va enseñando el que es madurar, el que es crecer como persona, ¿no? Él habla acerca de cómo era su vida cotidiana, pero sobre todo al final, eh, él te deja un mensaje, ¿no? Y el mensaje es que nuestros procesos de maduración son diferentes, ¿no? Nuestra realidad es diferente, no todos tenemos la misma realidad, no todos estamos al mismo tiempo. Y el título es muy curioso porque realmente nunca habla de unos patos, ¿no? Y mucho menos en la Ciudad de México iba a haber patos. Incluso él lo menciona, pero es algo que le decían sus papás a la hora de que ellos querían darse muestras de afecto, desde besos, abrazos, y pues yo me imagino que con mayor razón intimidad. Entonces lo que le decían a él era que se fuera a ver pasar los patos, ¿no? Y él se salía enojado de su casa porque decía, yo no sé por qué me dicen esto si aquí no pasa ni un perro, ¿no? Entonces, es por eso el título, pero realmente habla de José García, de Pepino García, que es un niño de la Ciudad de México. Yo recomiendo mucho este libro. Tengo yo las copias, espero en algún momento poder adquirir el libro original porque realmente me gustaría conservarlo. A pesar de que lo leí hace tiempo, es un libro que me gusta también releer justamente por lo que les comentaba, ¿no? Hay momentos en los que uno no se siente bien y yo creo que este tipo de lecturas te hacen pensar, te hacen reflexionar y te hacen sentir cierta tranquilidad. Esto. Dos libros que este año también cambiaron completamente mi vida y no solamente por lo que me dejó a mí, sino por lo que significó a nivel académico, ¿no? Estos dos libros son este, que se llama Reconstruyendo la Pirámide, Nuestra Señora de Guadalupe en el proceso de revitalización de las culturas indígenas de México. Este y El otro rostro de la Guadalupana. Estos libros son prestados. Yo no sé si los voy a regresar, me da pena decirlo, ¿verdad? Pero la verdad es que valen mucho. Son de un autor independiente, que es el famoso Maestro Filo, donde también espero en algún momento poder compartirles un poco sobre él. Él es un indígena de la Mixteca poblana que se encuentra en resistencia, ¿no? Él concibe el universo de diferente manera, tiene una cosmovisión propia y todo se basa en la figura de la Virgen de Guadalupe, pero no como una imagen religiosa cristiana, sino más bien como un códice que se escribió en la... Bueno, que fue escrito por los indígenas que entendían los elementos y que componían este códice como una forma de resistencia.
Estos dos libros me ayudaron mucho con el cierre de mi tesis, y la verdad es que me dejaron maravillados por la forma en la que se interpreta el universo, por la forma en la que ellos entienden de manera distinta esta imagen de la Virgen de Guadalupe, que seguramente todos los mexicanos identificamos en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces él me decía algo así, ¿no? Hoy en día ya no podemos tener una representación de Quetzalcóatl, de Tlaloc, de Huitzilopochtli, porque difícilmente todos vamos a saber quién es. Sin embargo, tenemos la imagen de la Virgen de Guadalupe y nosotros proyectamos, ¿no? Estos libros, a pesar de que me ayudaron mucho, también académicamente, y lo digo así, me abrieron el panorama para yo ir a buscar al maestro Filo hasta su escuela autónoma, Emiliano Zapata, y fue una aventura total, ¿no? Yo no sabía dónde era la comunidad en la que él se encontraba, yo no sabía cómo llegar, y fue por un amigo que me convenció, me dijo yo te acompaño, que tomé este riesgo porque yo lo considero así un riesgo, el ir a buscar a una persona en resistencia, a una persona poco agradable para las autoridades, y mucho menos en un lugar donde no conoces y que no es por hablar mal, pero a sus alrededores son un poco peligrosos, ¿no? Entonces fue por ello, y es por ello que valoro todavía aún más estos libros, ¿no? Yo no sé en dónde se puedan conseguir, les repito, son independientes, ¿no? Entonces yo creo que pues es difícil poder acceder a ellos, pero fueron dos libros que sin duda contribuyeron mucho a mi 2022. Otro de los libros que leí, y la verdad es que muy muy complejo, fue este que es de Enrique Florescano, que se llama Espejo Mexicano. Bueno, más allá de ser de Enrique Florescano, pues obviamente vienen varios autores con diferentes temas, con diferentes subtemas, y yo creo que esto también me ayudó mucho dentro de mi investigación de la tesis. Tiene también muchas imágenes, lo cual pues hace de la lectura algo fácil de ir digiriendo, eh, y sobre todo que te pone el ejemplo. Muchas veces nos hace falta que la lectura sea un poco ilustrativa, porque la lectura nos hace pensar, pero lo que pensamos no siempre es lo que se refiere el texto. Entonces, este libro pues viene con un gran índice, viene completo de imágenes y del índice, de toda la obra. A pesar de ser muy extensa, pues hay algunos apartados a los que obviamente recurrí más. Por ejemplo, la imagen e historia en la recuperación del pasado mexicano, etnia, historia e identidad, nosotros y los otros. Entonces, es un libro muy muy completo. Este lo encontré también en el Fondo de Cultura, en la Feria del Libro de la UAP de este año, y yo creo que fue una adquisición que no esperaba que me sirviera dentro de mi investigación, pero que terminó por contribuir demasiado. Y el propósito era también terminar estos 3 libros este año. Desafortunadamente, pues por la presión de querer terminar mi investigación, de otros proyectos personales, pues tuve que posponer un poco la lectura. Sin embargo, yo creo que son los libros con los que voy a empezar el 2023. Este sobre todo, que se llama De la idolatría, una arqueología de las ciencias religiosas. Como lo pueden ver, es del Fondo de Cultura. Este que se llama Memoria, Tiempo y Sujeto, incluso aquí viene el precio, me costó 72 pesos. No, y de hecho creo que todavía me costó menos. En la librería BUAP, igual en la feria de libro que organizó la universidad en el edificio Carolino. Y que también yo creo que va a ser el momento de abrirlo, y lo abro con ustedes como propósito de 2023,
poder concluir estos libros, que se llama La lucha por la tierra, los títulos primordiales y los pueblos de los indios en México. Estos 3 libros yo creo que en todo momento va a ser bueno leer. Y si yo les compartiera mi top 3 de lo nuevo que leí este año, me quedo con un top 2. Son estos 2 libros. La interpretación y una cosmovisión nueva, una cosmovisión diferente a lo que estamos acostumbrados. Y por otra parte, si me pidieran una recomendación, siempre les recomendaría ver Pasar los patos. Es una novela muy amena, no importa la edad que tengas, yo creo que vas a disfrutar de ello, ¿no? Y ya en otro momento, pues también les recomendaría Muerte al filo de obsidiana, para todos aquellos que les llega a interesar un poco el tema de la muerte entre la cosmovisión náhuatl. Yo creo que este es el libro indicado para comenzar a acercarse o para conocer conceptos básicos. Posterior, obviamente, vienen más obras, pero a manera general, a grandes rasgos, este sería el libro indicado. Este sería mi primera recomendación en cuanto a literatura. A literatura y sobre todo a novela, Ver pasar los patos. Léanlo cuando puedan. Y este 2022 me trajo estos 2 libros que realmente me aportaron demasiado. Entonces estas serían mis recomendaciones. Espero les haya gustado un poco este pequeño video para antes de cerrar el año, y sobre todo que se incentiven a leer. Muchas veces no hay que leer las grandes obras porque la literatura y los mensajes se encuentran a veces en lo más pequeño, ¿no? Decía el maestro Ángel María Garibay, que muchas veces nuestra literatura, todo esto, y él se refería así a las leyendas y a la cosmovisión indígena, está al alcance o está al mismo nivel que la Ilíada, que la Odisea. Pero nosotros mismos dudamos y menospreciamos este tipo de obras. Es cierto que es bueno nutrirse de estas grandes obras a nivel en la literatura universal, pero también no siempre lo mejor está afuera. Muchas veces lo mejor también está aquí adentro, está con el poeta que todavía anda en las calles leyendo su poesía. Yo creo que lo importante es darnos la oportunidad de leer. Así como yo, muchas veces te puedes encontrar libros en 5 pesos y que a lo mejor ni siquiera te imaginas el texto que trae. Digo, es un libro de bolsillo de 2500 palabras, pero sin duda pude sacar muchas cosas de él. La poesía, muchas veces nos encerramos tanto en el mundo académico que no nos damos la oportunidad de distraer nuestra mente con otro tipo de cosas. Y yo creo que es como todo, ¿no? A veces tomas agua simple, a veces agua de limón, a veces tomas refresco, a veces café. Lo importante es saber qué tomar, saber tener algo variado, llevar una dieta balanceada. Lo mismo con la lectura. Nos hace falta leer un poco de esto, leer un poco, incluso cuando hay temas que no nos interesan y que estamos en contra de ciertas posturas, es importante leer de ello para nosotros encontrar esas deficiencias que tanto cuestionamos. Entonces, el mensaje yo creo que sigue siendo el mismo. No importa tanto que leas, siempre y cuando leas y de ello te deje una enseñanza, te deje algo que tú puedas compartir con los demás y no solamente contigo. Entonces, eso es todo de mi parte. Soy Elías y espero les haya gustado. Hasta luego.